Ya sé. No tengo 16. Bueno, buenas noches. El día de hoy nos encontramos aquí reunidos para hacer un consenso acerca de las percepciones que tenemos cada uno del tema, estereotipos de los migrantes. Entonces, ustedes fueron elegidos porque considero que de cierta forma nosotros los colombianos tenemos relación con el tema en vista de que tuvimos una migración masiva de venezolanos que cambió toda la política y la economía de nuestro país. Se vieron alterados varias áreas, varios factores también a consecuencia de ello. Y pues que de forma personal de pronto nos pueden dar un aporte del tema, teniendo en cuenta que conocen algunos casos de amistades o de familiares que por una u otra razón tuvieron que emigrar a diferentes partes del mundo. Este trabajo es con fines netamente académicos, no hay respuestas correctas ni incorrectas. En la mesa tienen el consentimiento informado que data de que ustedes me dan pues la garantía de que yo les comuniqué de qué se va a tratar la actividad y cuál es el tema que vamos a ver en este grupo focal. Bueno, entonces son 5 preguntas. Yo voy a ser el monitor de la reunión. Voy a ir diciendo las preguntas. Ustedes también tienen como una directriz de ellas por si de pronto las quieren recordar antes de hacer la respuesta. Vamos a empezar de derecha hacia acá, hacia la izquierda. Voy a dar la pregunta y ustedes tienen un tiempo para responder. Entonces vamos al inicio de las preguntas. Entonces, para usted, ¿qué significa la frase persona migrante? Explique y dé ejemplos. Pues persona migrante es una persona que pues tengo conocimiento que como que alguien que se va de un lugar a otro, ¿no? O sea, deja de estar en un sitio para irse a otro sitio, valga la redundancia. No sé, pues cómo lo especificaría. Pues cuando me refiero al sitio digo es como un lugar, ¿no? O sea, como vivo en este país y pues me muevo a este país, o no solamente en los países, en las ciudades también. Pues yo vivo en Palmira y voy a migrar a Cali porque pues la situación en Palmira está muy compleja por temas diversos que hay, ya sean económicos o... Muy bien. Doña Lisa. Para mí, ¿qué significa la palabra migrante? Pues tengo entendido que pues siempre se habla de migrantes cuando yo tomo la decisión de buscar cómo irme a otro país, a buscar nuevos horizontes. Para mí es eso. Vale. Erika. Pues la persona migrante es la persona que migra de un lugar a otro. Puede ser dentro del mismo territorio nacional, local o a nivel internacional. La persona que viaja de un sitio a otro para pues buscando cambios en su vida a nivel económico, social. Listo. Pues sí, básicamente todas las respuestas coinciden en lo mismo y es la persona que se desplaza de un país o una ciudad a otra en busca de oportunidades. La mayoría de veces es eso, ¿no? Es una persona que definitivamente de pronto no encuentra como una estabilidad económica en el lugar donde se encuentra, entonces decide que si tiene una oportunidad que le puede brindar esa estabilidad, pues simplemente lo hace. Seguimos con la siguiente pregunta. Esta la pueden responder de forma aleatoria. La persona que tenga la primera respuesta, pues simplemente levanta la mano y toma la palabra. ¿Conoce usted el concepto de xenofobia? Y explíquelo en sus palabras. Es como odio hacia las personas que migran bueno, es decir, Colombia, ¿no? Entonces en esos momentos con los venezolanos, entonces como el odio y el resentimiento que sienten algunas personas hacia los venezolanos.
se puede presentar la xenofobia de esa manera? Pues realmente creo que la palabra xenofobia es un poquito más amplia y es la no tolerancia hacia una persona que tiene rasgos distintivos diferentes. Pueden ser culturales, a nivel religioso, de raza también creo que aplica para la xenofobia. ¿Alguien más? Bueno, pues yo tengo pues casi la misma percepción, ¿no? De la xenofobia. Es como cuando, pues yo no lo veo por el lado de la tolerancia, sino como por no aceptar pues las cosas de los demás, ¿no? Como no concordar en la forma de pensar o la forma de ver las cosas de los demás, ¿sí? Porque se presenta no solamente, podemos ser de la misma ciudad, sí, pero pues usted piensa de una manera por X, Y y yo pienso de otra y eso causa que la gente como que tenga como ese rechazo, o esa inconformidad o ese malestar pues como tal. Y no solamente aplica para la gente, las personas que emigran, porque a veces se ve más el racismo, bueno, no sé, porque lo vivimos cuando estuve en Montería, que la gente adoraba al que llega de afuera y el que de ahí le hacen la vida imposible y eso, y entonces yo decía, pero ¿cómo es posible si ustedes se conocen de toda la vida, son de los mismos? Y o sea, y llega una persona extranjera y uno debería de como que no, pues yo prefiero al que es como mi paisano y no, a uno lo trataban como un dios y ellos se trataban horrible. Entonces yo pienso que la xenofobia a veces también es como la forma de ver las cosas diferente y como ven a las personas. Sí, exactamente sucede así. Es que pienso que el concepto de xenofobia es tan amplio que no nos ha permitido a algunos individualizarlo y darle la importancia que requiere, porque realmente esto abarca muchísimas áreas, tanto así que afecta la vida de un individuo nuevo, es decir, de un niño que crece dentro, por ejemplo, en su núcleo familiar se ha visto la xenofobia durante décadas y son patrones que se pueden heredar dentro de la familia. Entonces a veces como papás, como no se dan la posibilidad de estudiar un poquito más qué abarca este término, entonces simplemente siguen dándole a sus hijos esa misma creencia acerca de X o Y situación, persona, concepto. Entonces les cuesta a este tipo de personas que son xenofóbicas tener como abrirse al cambio y a las nuevas respuestas de lo que ellos siempre han tenido la percepción que es algo que no aceptan simplemente, como lo decía Erika, respetar las ideologías de otra persona, respetar sus costumbres, respetar sus culturas y tratar de individualizar a cada persona, sintiendo pues que todos somos diferentes, pero dentro de nuestra personalidad existen rasgos que pueden favorecer pues la forma mía, así no seamos iguales. Entonces es algo bastante interesante. Voy entonces con la tercera pregunta, que sería, ¿podría usted proponer una estrategia o una acción para combatir el rechazo a las personas migrantes? ¿Qué consideran ustedes que podríamos implementar, por ejemplo, desde nuestro pensamiento para que esta situación mejore? Yo creería que algo supremamente importante es empezar como sociedad a perderle el miedo a hacer los procesos de terapia de sanación. O sea, entrar a sanar el niño interior, la mente, las creencias, que al final es lo que nos impide a nosotros aceptar a otras personas con sus diferencias y también de pronto desde la posición de padres o de acompañantes de crianza, enseñar lo que es la tolerancia y el enseñar de que el otro no piense igual que yo o no le guste lo mismo que a mí, no es un tema personal. Y yo creo que ese es el problema, que todos nos lo tomamos personal. Entonces, si tú no piensas como yo, es un tema personal y me estás diciendo no a mí, pero ese no es el caso. Simplemente le estás diciendo no a lo que yo pienso, pero no a mí como persona. Doña Ilse.
¿qué tenía yo para decir? Sí, tolerancia, respeto para con los demás y creo que también lo que dijo Erika y aprender a ponernos como en el zapato de los demás. Yo creo que el gobierno debería hacer como más campañas donde se puedan involucrar las personas pues, que vienen de afuera, en donde podamos participar todos pues, en comunidad, porque yo creo que integrar a la gente y conocer de otras personas es lo que ayudaría como a mitigar un poquito eso. Bueno, pues yo lo veo primero por el tema cultural, ¿sí? Yo digo que el principal problema de nosotros los colombianos es la anticultura que tenemos, porque a la verdad a nosotros nos falta demasiada cultura, ¿sí? Lo digo ¿por qué? Porque mire que los canadienses lo evidencian, ¿no? En Canadá hay culturas de casi todos los países del mundo, pero no hay culturas, o sea, no hay colonias de latinos, donde hay, o sea, se encuentra un barrio de japoneses, un barrio de españoles, un barrio de alemanes en Canadá, y usted no encuentra un barrio donde son solo latinos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que nosotros los latinos emigramos y solo nos enfrascamos en nosotros, o sea, yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. Y en cambio los japoneses no, cuando llega un japonés a ella, ellos, venga, ¿qué necesitan? ¿Qué le puedo ayudar? O sea, le brindan la mano y eso es cultural. Y el tema de nosotros también es que siempre, o sea, bueno, lo digo por el nivel colombiano, los colombianos para tener excusas somos los número uno en el mundo, a eso no nos gana nadie. Y eso hace parte de que a veces uno mira más que yo lo hago porque usted lo hace, entonces eso de promover, ¿no? Porque eso indispone. Yo, por lo menos, yo nunca he tenido problema con los venezolanos, porque la verdad yo siempre he dicho que el sol sale para todo el mundo y pues si para mí hay trabajo para ellos también y igual ellos no, así trabajan en lo mismo, yo no me enfrasco en eso. Pero por lo menos en mi trabajo sí lo llegué a ver que había compañeros que decían, no, es que no van a ir a hacer daño aquí y entonces, o sea, solamente porque les decían que no eran de aquí ya estaban como indispuestos. Hasta que un día un compañero dijo, mano, yo vivía allá tanto tiempo y entonces le empezó a contar la forma en que la gente ya lo recibió y entonces más de uno cambió el pensamiento y yo lo que yo les digo, o sea, normal, son personas y pues, hermano, si la situación aquí se pone pesada como se está poniendo, uno tiene que empezar a buscar. Entonces usted cuando vaya a ir a otro país, si usted aquí no sirvió como persona, ¿cómo quiere que en otro país usted lo vayan a recibir con amor o con las ganas? No, o sea, yo digo que eso es cultural, uno tiene que aprender a vivir y dejar vivir, que es lo que siempre digo, pues, uno enfrascarse en que si yo mejoro y yo aporto mi granito de arena que la sociedad mejore, pues la sociedad va a mejorar, se va a demorar, pero si yo lo hago y otro lo hace y todo el mundo lo empieza a hacer, vamos como a cambiar esa perspectiva de lo que pasa, porque pues yo digo, eso pasó con los venezolanos, pero cuando llega un estadounidense a Colombia no lo tratan igual que como tratan a un venezolano. ¿Y por qué si vienen todos de un país y todo América? O sea, ¿sí me entiende? Entonces yo digo que eso es como cultural. Cuando vino Justin Bieber le dejaron pintar y hacer y deshacer. Sí, total. Sí, pues que tiene mucho que ver con la percepción que nosotros tenemos o que nos acostumbramos a escuchar, ¿no? De pronto aquí en el territorio colombiano lo que sucede es que estamos muy dados a que escuchamos algún tipo de comentario y no nos disponemos de forma individual como a investigar qué es lo que sucede, cuál es el trasfondo de esa situación, sino que simplemente juzgamos por eso, por el concepto que tiene otra persona, el pensamiento que esa persona tiene de tal tema, y nos arraigamos y repetimos, pero entonces no nos ocupamos un poco de conocer qué pasa. Yo creo que si conociéramos un poco de la experiencia de esa persona que viene de otro país, cuáles fueron sus motivos, cuál es su necesidad, de pronto cambiaría un poquito la percepción que tenemos. Y esto, digamos que en el ámbito familiar es importante, ¿no? Por lo que les explicaba ahora que a veces la dinámica familiar consiste en heredar ese tipo de patrones, incluso los pensamientos discriminatorios,
xenofóbicos que tenemos de ciertas personas, de cierto país, de cierta cultura. O sea, simplemente porque no nos gusta, entonces no aceptamos y alejamos esa persona o ese grupo o todo el tema que tiene que ver con eso de forma imparcial. Entonces eso es lo que realmente viene sucediendo allí. Vamos con la otra pregunta entonces. Dice, ¿crees que los migrantes tienen derechos al país donde van? Para mí eso tiene un fondo, no un trasfondo y un fondo. Sí, no, eso tiene un fondo demasiado, bueno, es algo que yo critico demasiado, ¿sí? De mi trabajo y del país y de la sociedad que tenemos ahorita. La sociedad se ha enfrascado en que tiene derechos, pero no hay deberes. O sea, yo tengo que tener deberes. Sí, usted me da, pero yo qué estoy dando para que yo reciba. O sea, porque hoy en día la gente se enfrasca en eso. Y literal, eso es un problema que estamos cometiendo los padres, ¿sí? Porque no nos enfrascamos en eso. Ahí entra un poquito lo de la tolerancia, que decía usted ahorita. ¿Por qué? Porque es que uno como papá le debe enseñar a los hijos que siempre debe haber una autoridad. Y siempre va a haber un respeto por la autoridad. Y esa autoridad es su casa, es usted, si tiene sus hijos, en el colegio es un docente, en la universidad es un docente, en el trabajo es un jefe. Y siempre hay que saber que uno tiene una autoridad. Siempre va a haber alguien, o sea, si usted es el dueño de la empresa, siempre va a tener alguien que le hace hacer a usted o cumplir. ¿Por qué? Porque usted si tiene una empresa tiene que tener proveedores y tiene que tener clientes. Entonces usted tiene que tener un jefe, no es un jefe, pero el cliente le va a decir, no, es que yo necesito esto y usted lo tiene que cumplir, entonces le está dando una orden. Pero entonces usted no puede creer que porque el mundo ahorita está lleno de pajaritos embarazados, que eso no existe. Entonces la gente dice, no, es que yo tengo derechos, sí, pero venga, usted tiene unos deberes y si usted no los cumple, ¿qué hay? Entonces yo pienso que antes de darle derechos a las personas que vienen de otra parte o cuando uno va a otra parte, sí, uno tiene unos derechos como ser humano porque pues eso está estipulado en la ONU, en la OEA y todas esas organizaciones que literal no vienen al caso. Usted tiene unos derechos, pero también tiene que cumplir con unos deberes, porque es que, ¿qué pasó por lo menos con las personas venezolanas? Ellos llegaban aquí y andaban a libre albedrío. No había leyes para ellos, porque no todos, pero muchos llegaron a hacer daño. Sí, porque cogieron bandas de venezolanos, no los podían judicializar porque pues ellos no tenían aquí una nacionalidad. ¿Cómo? Entonces el policía lo tenía que tener y como en Colombia hay unas leyes que dicen que una persona está tanto tiempo y que si al tiempo no le definen, tienen que soltarlo, entonces la persona volvía y seguía en la misma vaina. Entonces sí tenía derechos, pero está perjudicando, me está perjudicando como colombiano. Nunca me pasó un caso de esos, que yo sepa. Pero, o sea, a eso yo me refiero. No tanto como darle derechos, sino como decirle, venga, aquí hay unas leyes que hay que cumplir y listo, usted tiene derecho a esto, pero usted debe cumplir con esto. Pero pues también eso es, si no lo cumplimos nosotros, que somos los que la vivimos ahora, imagínate que allá afuera. Entonces, yo pienso eso, o sea, que la verdad no es tanto de darles derechos, sino como entrar en algo, pues decirle, venga, usted tiene derecho a esto, pero también darle deberes. Yo pienso que la vida necesita más deberes que derechos. Los derechos son muy importantes para que, pues sí, la autoridad no abuse y todo eso, que la gente se inventa, pero yo digo que es que hoy en día falta exigirle a la gente los deberes que sí, tiene que cumplir. muy buena apreciación. Y con respecto a eso, permítame hacer un paréntesis, que yo pienso que la migración cuando es masiva tiene muchas más consecuencias y denota mucho más características como las que presenta Yamir, precisamente porque es masiva. Y es muy difícil para un país que tiene culturas y rasgos y costumbres diferentes adoptar como a todas esas personas que llegan en una oleada fija y decirles, venga, ustedes se van a comportar de tal manera, de tal manera, de tal manera. Yo pienso que eso más bien es individual y que es por eso que nosotros como seres humanos tenemos que llevar como la mente abierta y la perspectiva de qué es lo que vamos a llegar a hacer a otro país.
porque ellos no pueden llegar a invadir, a invalidar las normas, las leyes, las costumbres que tienen otras personas. Yo pienso que yo tengo que ir es como más bien en posición de aceptar lo que ellos son y tratar de aferrarme a eso, irme acostumbrando poco a poco, y muchas personas lo lograron. De hecho, yo pienso que por eso la migración pues anteriormente era como mucho más fácil, porque llegaba una sola persona y claro, su perspectiva iba cambiando tanto que era muy fácil decir, por ejemplo, como, uy, olvidó sus raíces, olvidó su costumbre. No, o sea, es que llegó tan solo que se adaptó y se acopló acá, y entonces simplemente funcionó en esta sociedad y en esta ciudad y en este país, y entonces adoptó sus normas, sus reglas, sus costumbres, y se le facilitó mucho más la vida. En cambio, pues, en cuestiones de los venezolanos, se notó no solamente aquí en Colombia, sino, por ejemplo, donde hubieron migraciones masivas de ellos, por ejemplo, en Perú, todos coincidían en que los daños laterales eran los mismos. Por ejemplo, la última migración masiva de ellos que fue a Estados Unidos, o sea, se veía literalmente las calles llenas de ellos, haciendo y deshaciendo, digámoslo así, como en términos inapropiados, porque no aceptaban las cosas como funcionaban allá, pero al final del día ellos tuvieron que como adaptarse a eso, porque es que digamos que Estados Unidos sí tiene una brecha muy grande en cuestiones de países latinos. Por ejemplo, el clima. Ellos llegaron en una época en donde el clima iba a cambiar de forma drástica, que ellos no podían quedarse en la calle, no podían simplemente decir, pues nos vamos a quedar aquí nos tienen que tener. Muchos lo intentaron, pero al final del día tuvieron que acceder a lo que le brindaban las instituciones, pues, que los iban a representar allá en Estados Unidos. Entonces es como básicamente eso, ¿no? También la migración masiva y la migración, digamos que de a poquitos, da unos rasgos, denota unos rasgos grandísimos. ¿Qué piensan las Y otras que personas? las leyes de ellos no, porque en Estados Unidos sí no puede usted hacer como aquí. Allá si usted cometió un error, no importa si usted es americano o no americano, paga, ya, no, que es que no, que a mí me tienen que jugar con las leyes de mi país, no, usted está aquí y paga con las leyes de aquí, que ese es el problema que tenemos en Colombia, que usted en Colombia, si un extranjero viene a hacer, tiene que ser juzgado con la ley allá, y pues si el país no tiene en ese momento una comunicación con el país, la persona al mes está en la calle otra vez. No sé. Deben tener derechos. ¿Crees que los migrantes tienen derechos al país donde van, donde llegan? Yo creo que apoyo a Yamir, pienso exactamente lo mismo. Creo que tienen derechos siempre y cuando cumplan con los deberes. Para mí, los deberes van primero, porque cumplir los deberes es lo que te hace que te ganes el derecho a, no es al contrario. No es al contrario, creo que eso es un tema también cultural, porque nos han enseñado a que yo tengo derecho a todo, pero no tengo deberes. Y es al contrario, siempre es los derechos por delante y de último el deber. No, es al contrario, primero son los deberes y después, como consecuencia de esos deberes a los que yo me acoplo y me adapto, obtengo ciertos derechos. Yo pienso que eso que acabas de decir cabe perfectamente en la pregunta, en la tercera pregunta, que era proponer una estrategia de acción para combatir el rechazo a las personas migrantes. Yo pienso que esto tiene mucho que ver con la persona, con la forma en que yo me comporto de forma individual, porque eso es lo que va a afectar mi comportamiento en los diferentes campos donde yo, pues, social, económico, político, religioso, a los que yo pues me expongo durante todo el proceso de vida, en cada etapa. Entonces yo pienso que una estrategia que en este caso sí se tendría que involucrar como los estados políticos, podría ser esa. O sea, que las personas que emigren a cierto país, independientemente de cuál sea, reciba como una orientación que le permita tener clarísimo cuáles van a ser las directrices para poder estar aquí, para poder funcionar dentro de esa nueva sociedad que está adquiriendo para vivir. ¿Tiene algo por decir, señorita? Bueno. ¿Consideraría emplear o ayudar a un migrante si está dentro de sus posibilidades? Depende.
de la respuesta anterior, Sí, totalmente. también. O sea, digamos que en el caso mío personal, si es una persona que va a tener contacto con mi familia, yo primero tengo que estar segura de la clase de persona que es. Y lo haría independientemente si fuera venezolano, español, estadounidense, colombiano, del barrio aquí enseguida. Es un tema más de que yo tengo que cumplir una obligación como mamá y como cabeza de familia, que es cuidar a mi familia y cuidar mis cosas. Entonces, si el migrante es una persona que sabe trabajar, que es honrada, que es honesta y está dentro de mis posibilidades, ayudarlo y colaborarlo, sí, ¿por qué no? Estoy totalmente de acuerdo con su respuesta. Yo no entraría a cualquier persona en mi casa. Yo también pienso que los valores, pues hay que mirar primero como los valores de las demás personas, independientemente que sean colombianos o cualquier otro tipo de país. Primero los valores. Pues, o sea, yo te digo algo. Bueno, yo lo hice. De hecho, en la pandemia lo hice porque, pues en el restaurante de un compañero, allá hay muchos venezolanos. Y había una pareja que tenían un bebé. La muchacha, el bebé nació como 20 días antes de la pandemia. Y cuando el bebé nació, pues ya veníamos, al muchacho lo conocía hace mucho, a la esposa de él, no, porque para acá decir mentira, ella llegó después, iba a trabajar en otra parte y después ya empezó a trabajar ahí cuando ya iba a salir. Y pues ellos ganaban al diario. Y cierran el restaurante, entonces, literal, ellos no tenían, Sustento. pues, cómo comer y eso. Y entre varios compañeros que trabajaron conmigo, hablamos, llegamos a un acuerdo y lo hicimos. Y, o sea, porque ahí trabajaban por ahí unos 8 venezolanos. Entonces nos ponemos de acuerdo. Porque pues nosotros teníamos cómo hacer pues una cosa, la otra. Y entonces le ayudábamos. Pues no digo que yo le pagaba el arrendo y que nos manteníamos, no, pero sí lo hacíamos, por lo menos en la galería nos íbamos. Porque había gente que no podía andar en la calle y entonces tenían granero y le decían a uno, bueno, yo les dono un arroz, entonces uno hacía eso. Que no está bien, pero no, pues bueno, entonces uno le llevaba que una arroz, que lenteja, que espaguetis. Entonces los ayudé sin necesidad de meterlos a mi casa porque yo pienso que yo a mi casa no metería a nadie. Literal, yo si puedo ayudar desde acá, sin afectar mi comodidad y mi tranquilidad, yo lo hago. Pero si yo voy a afectar mi comodidad y mi tranquilidad, no lo hago. ¿Por qué? Porque uno sabe quién es la persona cuando uno convive con ella. Literal. Bueno, que mi tío dice cuando uno se separa. Pero no, o sea, uno literal, uno convive con una persona y uno empieza, porque es que la persona cuando no está en tu casa es una cosa. Mientras las personas necesitan, la situación es diferente. A ti te tratan las personas cuando te necesitan, estás en un pedestal. Y eso es de casi todos los seres humanos. ¿Sí? Cuando usted necesita a la persona, usted está ahí, bacano, le habla bonito, mejor dicho, eso. No, eso es la realidad. Pero cuando uno no necesita a las personas, la gente, yo te lo digo porque eso yo lo vivo a diario. Y gente que ni lo saluda a uno. Pero si necesitan de ti o ven una facilidad de buscar un arreglo, siempre va a haber eso. Entonces yo pienso que si yo pudiera ayudar a una persona o diciendo, venga, que yo voy a estudiar y le voy a ayudar a avanzar y que yo vea que, bueno, yo lo puedo ayudar un tiempo y lo suelto para que arranque, yo lo haría. Con mucho gusto porque me daría satisfacción ver que la persona salió adelante con un poquito que yo le di. Pero ayudar sin emplear, estás hablando tú de ayudar sin emplear. Sí, claro, o sea, sin emplear, sino que yo diga, no, es que yo quiero empezar a hacer esto y vamos a hacerlo y bueno, yo te apoyo y te doy como el empujón, bueno, vos vas en el carro y yo te empujo para que el carro prenda, ¿sí me entendés? Pero ya, o sea, el carro ya prendió y querés que siga empujando el carro, no me queda muy difícil, o sea, hay que echarle gasolina al carro para que siga, porque es que a eso es a lo que yo me voy, o sea, yo ayudaría
pero cuando yo vea que la persona quiere salir adelante, avanzar, que sea para las que sea, Los valores. ¿sí me entendés? Pero no queda muy duro uno decir voy a ayudarle. Y tener que a toda hora estar con un perrero, bueno, hágale, ¿qué hubo? Y uno tener que hacérsela, venga, este vaso va aquí, córralo para acá. Y entonces uno todos los días, vea, el vaso va acá. Y todos los días uno va y vea, el vaso va acá. No, yo no, o sea, yo digo que yo no ayudaría de esa manera. Porque no me gusta estar hablando a nadie. Yo pienso que antes deberían decirle a uno, vea, me falta esto. Entonces que uno sienta que no, acá no, vamos a ayudarle porque es la persona que quiere, se le ve que quiere salir adelante, hace el esfuerzo, está luchando. Vino a este país porque, o sea, yo te digo, yo a más de uno le digo, porque dice, no, es que yo voy para otro lado y ya vengo largo. Y yo te lo digo, no conozco una persona que haya llegado al extranjero y tenga un solo trabajo. Y de 8 horas. Porque sí, tiene un solo trabajo, pero trabaja 16, 15, 16 horas diarias. Todo el que se va para el extranjero tiene que tener 2 trabajos y reventarse, pero duro. Lavar sanitario, aquí usted dice que hay que lavar sanitario y la gente dice que cómo le va a lavar para otro. Y se van para allá y usted los ve lavando sanitarios, los ve lavándole carros, lavando buses vomitados y aquí no les habla y yo eso, o sea, no, eso es lo último. Y yo le digo, o sea, yo porque gracias a Dios, yo desde que he sido pequeño y le dice a mi mamá que no me va a mentir, yo, como yo digo a mi esposa, yo ando una loca embarazada y me toca. Y me regala el hijo. No, yo soy así, o sea, yo... Entonces, si yo encuentro una persona así como yo, que yo diga, no, venga, ese man tiene para echar para adelante y ya, si le gusta, yo le ayudaría. Pero uno ayudar a una persona que literal como que hay que estarlo chuzando, yo no. Por ese lado no estaría de acuerdo. Y emplearlo, no sé, es complejo. Es como el tema del emplear, es como cultural. ¿Sí me entiende? Porque mañas tienen los extranjeros y tienen los de aquí. Y los de aquí son más mañosos que los extranjeros. No, eso en todas. Vea, el latino tiene mañas porque literal, ya algo que lo aprendí después de que uno se gradúa, ¿no? Porque uno le enseña que no, que Cristóbal Colón vino con una gente, Cristóbal Colón vino con un poco de ampones aquí a Sudamérica a colonizar. No, es la realidad. ¿Por qué? Porque él leía una época de gente, porque si no volvían, no se perdía gente importante. ¿Sí? Y eso lo están en unos libros en Portugal y en España, y hay libros donde hablan de eso. A él le dijeron, pues, ayer esos manes que unos que están condenados a muerte, que si usted no vuelve, pues no se pierde nada. No, literal, así fue. Cuando ya llegaron aquí, ya encontraron, entonces claro, nosotros nos colonizaron gente que era ladrona, violadores, matones, de todo. Entonces la gente dice, es que la cultura, no siempre hemos tenido la misma cultura y no que hay que mejorarla, pero siempre hemos tenido eso. Entonces, mañas tiene todo el mundo. Solamente es que uno vea que la persona tenga vocación y que ame lo que uno tiene. Eso es como todo, un trabajador vale si un trabajador quiere lo que, uno le gusta lo que hace. Porque usted puede ser muy buen trabajador, pero si a usted no le gusta lo que hace, usted aprende maña, usted mira cómo le hace trampa al trabajo, al jefe, a todo el mundo. Pero si usted ama lo que hace, usted es ordenado, juicioso, hace esto, hace lo otro, está pendiente, eso siempre va a ser así. Pero si usted no ama lo que hace, usted no le para bola a eso, usted lo hace porque hay que llevar este vaso hasta allá, bueno, pues yo lo llevo, pero no miro, ve, y si yo lo llevo aquí está ahí mejor que más cerca, ¿no? Eso es como todo. Entonces yo pienso eso, la verdad, no, yo lo veo es como por lo de la persona, pues mirarle como los valores, sí, como decir, pues las ganas. Porque hay gente que tiene valores pero es perezosa. Entonces, no sé, la pereza es un pecado, ¿no? Y gente que tiene valores y es pulcro y, mejor dicho, pedestal, pero no perezoso, una lagane. Yo pienso que todo esto del empleo fue difícil tanto para ellos como para nosotros, ¿no? Y me imagino que para los empresarios, pues para las personas que generan empleos, también otro tanto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los venezolanos, ellos venían de una cultura donde, o sea, tal vez va a sonar inapropiado, pero ellos vivían con la ley del mínimo esfuerzo. O sea, literalmente su gobierno lo que hacía era cubrir todas las necesidades y ellos se sometían a eso, o sea, a vivir con lo básico. Y algunos, no todos, porque hay personas que son muy trabajadoras, hay personas que han echado para adelante y han echado raíces aquí en Colombia. Personalmente conozco varios casos de gente venezolana que no tienen nada que ver conmigo porque
porque son personas que conocí así trabajando y simplemente hoy, por ejemplo, una chica que inició arreglando cejas y pestañas, ella inició en un cuarto chiquitico y tenía poquitas clientes, se fue haciendo conocer. Hoy día usted va y ella tiene un salón muy hermoso, genera empleo incluso a colombianas y atiende a muchas personas y ha hecho pues su clientela. Y conozco otros casos donde les ofrecían el empleo y ellos decían como que no, gracias, es que yo como que gano más haciendo tal cosa, pidiendo, entonces... Y entonces ellos, o sea, vinieron aquí a implementar esa cultura. Inicialmente el gobierno sí dio esas facilidades, ¿no? Porque el gobierno les dio a ellos derecho a salud, les dieron unas ayudas económicas para que ellos, pues en el transcurso que hacían la reinserción a otro país. Entonces es un mundo de posibilidades y un mundo que abarca muchísimas cosas, incluso recursos. Mira que lo que ella dice, yo lo viví en Cali, ¿no? Yo trabajé en una empresa que se llama Multiservicios, yo hacía lancheta. Y a mí me causaba risa eso porque en la terminal de Cali, no sé si ustedes llegaron a ver, eso estaba una cosa de loco. O sea, eso no le cabía a un venezolano. Y entonces, yo trabajé ahí como en noviembre, ¿no? Como en octubre, noviembre. Y en ese tiempo empiezan a llegar pues la mercancía para ellos en diciembre hacerle a las empresas porque ellos le trabajan a muchas empresas que ellos en lanchetas hacen 5.000, 6.000, no son poquitas. A veces hacen hasta 1.000.000 de lanchetas para algunas empresas. Y entonces me daba risa porque ellos en el tercer piso tenían esa bodega. No tanto lo full, sino que es mal organizada. O sea, es que el bodeguero que tenían ahí, él era como, llegó mercancía, póngala ahí. Y entonces cuando llegaba la otra, póngala ahí encima porque no cabe. Entonces yo cuando llegué le dije, eso no se puede hacer así, eso se acomoda. Entonces, pero para acomodar eso yo me demoré como una semana. Pero yo no podía solo, porque es que literal era reventador mover cajas y todo eso, y todo el día y uno necesita que alguien le esté pasando, ¿verdad? Como vamos aquí. Y yo tenía que alistar los pedidos para la lancheta nueva, recibir y acomodar la bodega, entonces yo solo no podía. Entonces digo yo a la señora, le digo, pues jefe, allá abajo hay pocos venezolanos, ¿por qué no le pagamos el día? Traiga de 3, 4 manes de eso y yo estoy pendiente, no me preocupe que yo me hago responsable, pues si pierde algo, pues si usted en este reguero que tiene aquí tiene que tener un poco de cosas embolatadas, más no se va a perder. Y no se les deja subir maletín, se come abajo y ellos suben nomás con la mera camisa y el pantalón y ya. Y verdad, ella me dijo, pues sí, ¿no? ¿A cómo les pagamos? Yo dije, no, pues va a pagarle pues, a 40, 50.000 por el día porque no les va a pagar EPS. No, sí, pagámosle a 60, dijo la señora, porque la señora era hasta bien. Y entonces nos fuimos. Y entonces la señora dice, no, le va a pagar 60 y le va a dar el almuerzo. El desayuno no, pero el almuerzo sí. Y entonces fuimos y bajamos, y, o sea, yo creo que le dijimos por ahí unos 200 venezolanos. Y no, nosotros no hacemos más aquí pidiendo. O sea, esa era la respuesta. Sí. Y entonces yo les decía, pero mano, no. Vea, y hubieron dos que nos dijeron, no, pues nosotros le hacemos porque pues sí, lógico, lo malo es que hacían, ellos llegaban temprano a pedir. Ellos me dijeron, a las 10 entramos. Claro, ellos pedían de 6 de la mañana a 10 de la mañana. A las 10 entraban, a las 12:30 se iban a pedir, porque había gente que llevaba en carros a darles el almuerzo, entonces ellos le decían a mi jefe, denme el almuerzo, denme la plata del almuerzo, entonces claro, ya les daba. El desayuno ellos lo comían allá afuera cuando la gente llegaba al desayuno. El almuerzo lo comían a las 2:30 si llegaba la gente a repartirles, y entraban a las 2:30 hasta las 4, y ellos de 4:30 a 6 y 7 pedían. Entonces ellos decían, mano, nos va mejor porque pues sí, aquí tenemos 70 diarios seguros. Y literal, y a mí me da risa porque ha tocado mover las cosas como de aquí a la calle y el resto lo baja al ascensor. O sea, eran los dos. Entonces en una carreta lo llevamos de aquí a la calle, se baja por el ascensor, el otro lo movía, lo corría y lo ponía ahí porque no le podía poner tan lejos del ascensor porque tocaba volver a subir en la tarde. Entonces ellos decían, no, aquí estamos relajados, ya tenemos 70 fijos. Y pues sí, porque es que uno ya, sí, hace 200, pero hay esto que ya con el otro por 500 pesos, entonces no, aquí yo lo hago 40 por la mañana, 50, 60 por la tarde, y los 70 aquí, ya con eso tengo 150.000, yo la pieza pago 20 y ya. Y yo decía, mucho negocio tan berraco, y entonces, literal, yo he dicho, yo nunca tengo ocasión, digo que yo lo último que haría pedir, pero la gente que pide, se hace mucha plata. Ese señor que montan aquí afuera, yo me quedo aterrado. Aquí hay un viejito
No sé si Erika lo ha visto. Aquí al frente de mi radio vive un viejito. Y el viejito lo pasa a un muchacho acá al otro lado y lo monta al bus. ¿Ya murió? Sí. Ah, bueno, el viejito lo pasaba a un man acá al otro lado y lo llevaba el bus hasta Cali. Y en Cali lo esperaba otro y lo dejaban ahí en el terminalito y el man todo el día pedía. Y por la tarde lo recogía, lo montaba al bus y el otro lo recogía acá, lo esperaba. Y lo llevaba a la casa. Todos los días. Y tiene una casa aquí al otro. No, tiene como dos o tres casas. Pero entonces imagínense, y ustedes ya viejito y ustedes decían, qué viejito. Y yo el día que cuando ya empezamos a vivir aquí, pues no, y yo ese viejito. Y normal, el bus se fue y yo me fui, porque creo que se va en Santiago. Y entonces nos fuimos a dejarla, y cuando vemos al señor allá, y yo, pues te vengo pidiendo aquí, esto lo acaban de montar en el bus, claro. Ya el man tenía sus dos manes que lo transportaban y porque el man de aquí nomás lo montaba, porque literal el man no se iba a poner porque el man lo montaba y se bajaba y se iba. La ley del mínimo esfuerzo. Y ¿sabe qué pasa también? ¿Sabe qué pasa? Un paréntesis aquí. Y es que la cultura nuestra como colombianos también influye mucho en eso, ¿no? Porque nosotros somos muy dadosos. Nosotros muy dadosos. Nosotros tendemos mucho, las personas que vienen de afuera juegan mucho con nuestras emociones porque precisamente es como el punto débil de nuestra cultura. O sea, a nosotros nos influencia muy fácil por allí. Usted ve a una pareja con un niño y ya de ahí te obligaron para hacer a eso. Y eso, hubieron campañas, pero mejor dicho, inmensas acerca de esto. No propicien la mendicidad, no dé dinero, no dé comida, no dé porque eso se presta para, o sea, de pronto a veces las personas van con otras intenciones para eso. Sí. Y aún así, nosotros como colombianos, así nos toca que despojarnos de lo poco que tenemos, lo hacemos en pro de mejorarle un poquito la calidad de vida a esa persona. Entonces, mucho tuvimos que ver también nosotros con eso, ¿no? Con la mendicidad que ellos tuvieron. Yo pienso que ahora la situación ha cambiado un poquito porque los que lograron quedarse aquí en Colombia, pienso que se han adaptado un poco más con la cultura que nosotros tenemos y hay muchas personas trabajando hoy día, ¿no? Igual a ellos ya los tienen regidos diferentes, ¿sí? Ya ellos por lo menos, si están los semáforos con los niños pidiendo, ya les llega bienestar. O sea, antes no, ahorita no. De hecho, ellos ahorita bienestar los tienen más que a nosotros. Que alquilaban los niños. Claro, es que hacían eso, o sea, alquilaban los niños y Y muchas tuvieron hijos para los beneficios. exacto. Imagínense. Y dañaron muchísimos hogares. Recibían como 200.000 pesos por peladito, claro, tenían 2, 3, eran 600 y lo que pedían, ya, solucionado el mes. Fácil y sencillo. Bueno, entonces como para irle dando cierre a esto, ¿alguno tiene una experiencia personal de pronto con el tema de los migrantes que quiera compartir? ¿Que haya sucedido algo? No. No, pues de pronto algo, no sé, que sea positivo, no importa la verdad, solamente es como una experiencia que hayan tenido con alguna persona que sea Sí, migrante. tengo una experiencia con un profesor de inglés. Y él allá en Venezuela perdió todo. Y se vino para acá sin nada. Y él sí estaba en contra totalmente del tema de la mendicidad. Entonces el señor a la escuela donde llegó y dijo, yo tuve que salir de Venezuela sin nada. Pero yo le puedo demostrar a usted que yo sé inglés y francés y que sé dar clases y póngame a prueba, le trabajo una semana gratis, sin cobrar. Le dijo pues al dueño del instituto. Un excelente profesor. Entonces a veces no se puede cortar a todo el mundo con la misma regla, porque el señor era muy bueno. Y una vez tuvimos una conversación de este tipo con él porque ellos allá coger Sí, otra cosa. Sí, claro. Entonces él contaba que la primera vez que él estaba ahí en clase, le llegan los chiquitos, los adolescentes, y llega y le dice una niña, profesor, vea, es que él me cogió. Y él como que, Claro, para ¿cómo él así? es Y otra entonces cosa. él fue y dijo, venga,
pero profesor, ¿usted qué se está imaginando? No, es que él me cogió así. Ah, es que está Ellos dicen agarrar. ajá, agarrar. Entonces es diferente. Entonces claro. entramos en este tema y él decía, no, yo prefiero ir y trabajar y sudarla, pero yo sentarme a mendigar, no, porque para eso estudié. Para eso estudié. No, y yo te digo, mira, yo conozco, bueno, en mi trabajo me he topado con mucha gente, porque casi a diario, que uno se queda, o sea, yo conocí personas que cuando llegaron, uno queda, eso pega, ¿no? Porque ellos empezaron a migrar, que como 2018 más o menos, No, antes, pero yo creo que cuando vino pesado fue como, en 2017, Doble 2016. sí, que cuando ya vino todo, yo creo que fue más o menos 2018, y yo en el 2019 que entré al trabajo que tengo, yo empecé o sea, uno conoce personas, porque uno se hace, y hoy en día uno los ve y uno se queda como, porque ya andan en un carrito, primero uno los veía en una motico, 3, 4, por lo menos mira, yo te digo, los que venden esos yogures en esos carritos, no sé si lo han visto, que ellos venden yogures y queso en esos carritos, el man empezó y ellos venían en una moto, con un carro amarrado atrás, y ahí empezaron, y entonces se venían 2, 3 de Cali a moto, y los otros venían en bus, y entonces ahora ya tienen 2 busetas, o sea, ya tienen 2 busetas, y ellos ya traen arriba sus carros, y ya cada uno carga su carro, y entonces uno, o sea, y esas son cosas que, por lo menos entonces, a veces uno los para, ¿no? Y ellos le cuentan, pues, y a veces uno le quebranta eso porque literal, nadie sabe lo que le toca vivir a los demás, ¿sí? Eso yo siempre lo digo, nadie sabe la gotera de casa ajena, pero a uno, a la vez, uno siente como esa satisfacción, porque ellos le dicen a uno, no, guarda, si sería, usted no me ayuda, no, mejor dicho, yo era llevado, y entonces ellos le cuentan a uno y ellos dicen, no, y yo siempre, y paran, y entonces, venga, lleve, no, por lo menos yo lo digo, que yo digo, no, mano, lleve, que ustedes necesitan más, y yo busqué uno, o véndamelo. No, hágale, no, pues que estamos agradecidos, porque lógico, yo era uno que yo decía, no, mano, hágale, váyase, que uno sabe que ir a otro país a pasar trabajo, porque eso es difícil, yo te lo digo porque eso es difícil. Yo cuando me fui a vivir a Montería, que es mismo Colombia, la cultura pega muy duro. La mera cultura te pega durísimo, y uno allá aprende a valorar como cosas, ¿no? Hay cosas muy organizadas de ellos, sí, que nosotros nos aterramos pues de lo que se veía allá, pero hay cosas que uno le pega, y uno decía, y estoy en el mismo país, ¿no? Que eso te da duro porque vos llegas a otra parte, y llegar a otro lado, eso es complejo. Sí, yo no pude adaptarme a Cali. No, no, que veas que yo te digo, mira, y hoy, ahorita hablaba con una persona y me decía que fue a Bogotá, y entonces dice, Lupe, me levanté a las 3 de la mañana, y yo dije, hoy es el día, y yo llegué temprano, y se fue a las 4, tenía que estar a las 8 en un sitio, y llegó a las 8:30. Yo vuelvo a Bogotá. O sea, literal, ¿cómo me voy a levantar a las 3 de la mañana? Y yo dije, llego temprano, y voy a llegar a las 8:30 a una reunión. No puedo. O sea, yo les dije, la última vez, si no nos reunimos cerca del aeropuerto, yo me vuelo 5 cuadritas y me devuelvo. Pero yo no vuelvo. Y entonces yo decía, y miren que estamos en el mismo país. Y yo te digo, y el rolo es mala gente. Yo te lo digo porque yo cuando fui a Bogotá, a mí mi primo me decía, preguntar a los vigilantes que esos siempre te dicen la verdad, porque ellos saben que vos te devolvés. Mentiras. Y entonces uno, jefe, ¿dónde queda tal cosa? Como 5 cuadras de ahí para allá. Y usted está ahí a la vuelta. O sea, yo necesitaba un Bancolombia y estaba a 1,5 cuadras. Y me di 2 vueltas a la misma manzana. ¿Y sabe quién me dijo? Un policía. Bueno, necesito un Bancolombia, me dijo, ¿y usted para dónde? Y no rolo. No, un costeño. Un costeño. Vale, mira, usted aquí a la vuelta. Y llegué. Pero entonces yo te digo, y yo le decía, y me olvidé de ir al vigilante, porque yo sí me olvidé. No me dijiste que en Colombia queda 5 cuadras abajo, está aquí a la vuelta. Yo le entendí otra cosa, hermano. Le dije, ¿usted por qué son así? Por eso es que a la gente no le gusta venir a esta ciudad.
Y eso era así, o sea, y fui a coger el bus, y entonces a mí me da risa, yo siempre conté porque yo veía, ella me dio risa, ¿no? Una muchacha chiquitica, pero no, yo lo que por la mitad, yo me iba por 1,60. Y entonces la muchacha va caminando y yo me le pego, pues, porque yo, pues, está chiquitica, porque ella me pasó. Y digo, pues, está chiquitica con las patitas corticas y yo, culo de alto y me le pego. Y entonces de un momento a otro la muchacha empezó a correr. Y yo rápido yo pensé que ella estaba asustado, que yo le iba a robar o algo, ¿no? Y no, corre y se monta al bus. Y entonces yo me estaba mirándole y yo, cuando más adelante, más gente, o sea, la gente corre, eso es normal. Y entonces yo decía, bueno, y entonces ella me ve, mano, ¿qué pasa que esto aquí? Yo estoy aquí, voy caminando con la gente y la gente de un momento a otro corre. No le echar a la policía, no, mano, eso es normal, aquí todo el mundo. Claro, entonces me dice, coja la buceta. Y de verdad, cuando íbamos la gente da para acá, y el trotecito y a la buceta, y yo decía, todo el mundo, la gente corre para montarse al bus. Y yo decía, mira, no se ve eso, o sea, uno corre si uno ve el bus lejos y le hace el más, va para acá y corre. Pero allá no, allá, o sea, Y si el muchacho lo asara, porque si no, no se va a espacio. Ah, sí, claro, el man espera. O sea, yo, en cambio allá no, o sea, el bus está aquí a la puerta, aquí a la casa, y la gente corre de aquí a allí. Y yo digo, pero si el bus no se va a ir. Y la gente corre, o sea, y no corre uno, y no que varios, y se montan, y ya. Y yo decía, o sea, yo nunca había vivido de eso. Y entonces yo digo, y esos son choques, y a la gente le pega eso cuando uno se va a otra ciudad. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a unas cosas acá, y te encuentras con otra cosa, entonces eso siempre te va... Es difícil cambiar la rutina y adaptarse. Yo sí conozco venezolanos, unas 3, 4 muchachas profesionales, donde les tocó llegar acá por necesidad, lavando baños, trabajando en lo que resultara, porque necesitaban sobrevivir y ayudar a su familia que estaba allá. De hecho, nosotros tuvimos una en la casa en Candelaria, que fue Felipe, contadora, trabajaba en un superbanco en Venezuela, pero aquí le tocó llegar. La empleada. Pero gracias a Dios, ella hace eso de divisas y todas esas cosas, empezó a trabajar una vez que se separó de mi cuñado y en ese momento estaba bien ubicada en Estados Unidos. ¿Qué eres, pues? Sí. Bueno, entonces, pues la reunión aquí denota simplemente que existe una perspectiva en algunos aspectos un poco negativa, pero en otros positivas. Conocemos todos experiencias pues, de gente que ha logrado sobrellevar esta carga, porque digamos que no ha sido un proceso fácil para ninguna parte. Entonces, pues por el momento agradecerles mucho a cada uno de ustedes por sus aportes, por su tiempo, que yo sé que es valioso, de haber participado en este conversatorio, en este grupo, y pues recordarles que esta información solamente es con fines académicos. El video se va a subir pues a una red donde el tutor lo pueda ver y lo pueda calificar de algún modo, y una vez esto suceda pues yo lo bajo nuevamente y solamente van a tener acceso pues las personas involucradas en la materia. Y sería todo. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, ¿no? Eso dijimos,